Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde exponemos los hechos más impactantes del mundo del crimen, sin adornos, sin romanticismo, pero con la crudeza de la realidad. Aquí analizamos cómo operan los personajes que han desafiado al sistema y han escrito capítulos oscuros en la historia del crimen organizado. Hoy nos sumergimos en la vida de un hombre cuya historia parece salida de una película, pero es real y perturbadora. Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como la Barbie, una figura que transitó desde los campos de fútbol en Texas hasta los más altos mandos del narcotráfico en México. Prepárate para conocer su ascenso, sus alianzas, su caída y su misteriosa desaparición. Y recuerda, si te apasionan las historias crudas y reales del crimen organizado y quieres que sigamos sacando a la luz estos relatos que pocos se atreven a contar, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte y déjanos tu comentario. Tu apoyo mantiene viva esta misión. Y ahora sí, entremos en la mente y el mundo de Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como la Barbie. Nació en la frontera, donde la ley es flexible y las oportunidades para cruzarla, infinitas. Edgar Valdez Villarreal, más conocido como la Barbie, vino al mundo un 11 de agosto de 1973 en Laredo, Texas, en el corazón del sur estadounidense, pero con la mirada siempre puesta en el norte de México. De piel clara, cabello rubio y ojos verdes, el apodo que lo acompañaría por el resto de su vida surgió en los campos de fútbol americano de la United High School, donde su entrenador, con ironía, lo comparó con el muñeco Ken. Jamás imaginó que ese apodo terminaría convirtiéndose en uno de los nombres más temidos del crimen organizado. Desde muy joven, Valdez demostró una inclinación particular por los negocios riesgosos. Mientras aún vestía el uniforme escolar, ya distribuía pequeñas cantidades de sustancias ilegales en las calles de Laredo. El deporte quedó en el olvido y el dinero fácil, acompañado del respeto que generaba entre sus pares, lo empujó a cruzar una línea de la que nunca regresaría. El primer gran golpe de realidad llegó a los 19 años. Fue arrestado y acusado de homicidio por negligencia criminal tras atropellar a un consejero escolar. Una tragedia que marcaría su hoja de vida legal y lo colocaría en la mira de las autoridades. En lugar de detenerse, la Barbie aceleró. Cuando los cargos por distribución de sustancias ilícitas comenzaron a acumularse, tomó una decisión definitiva: huir a México. En territorio mexicano encontró un entorno donde sus habilidades podían prosperar. Gracias a sus vínculos familiares y su capacidad para moverse entre dos mundos, el estadounidense y el mexicano, fue rápidamente detectado por los hermanos Beltrán Leiva, quienes por entonces formaban parte de una poderosa federación de grupos criminales liderada por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Valdez no era solo un operador, era un estratega. Sabía a quién sobornar, cómo reclutar y qué rutas explotar. Su conocimiento de las aduanas, los cruces fronterizos y las estructuras de seguridad estadounidenses lo convertía en un activo valioso para cualquier organización criminal. Y los Beltrán Leiva no tardaron en aprovecharlo. Pero la Barbie no era un soldado más, tenía ambición. Y sobre todo, tenía una conexión directa con Marcos Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, el jefe máximo del grupo. Gracias a esa relación de confianza, ascendió dentro de la organización hasta convertirse en comandante de uno de los brazos armados más temidos, el famoso grupo llamado Los Negros. Este grupo, formado por exmilitares, policías corrompidos y sicarios entrenados, se convirtió en el instrumento favorito de la Barbie para ejecutar castigos ejemplares. Desde torturas grabadas en video hasta decapitaciones públicas, su firma era el miedo. Pero más allá de los métodos, Valdez jugaba a dos bandas. Mientras enfrentaba a sus rivales, también mantenía contacto con agencias estadounidenses como la DEA y el FBI. Colaboraba con ellos, les entregaba información útil y, según algunos informes, incluso les facilitaba operaciones. Era un doble juego peligroso que requería inteligencia, astucia y sangre fría. A mediados de los años 2000, Valdez ya tenía poder.
hombres armados y dinero suficiente para influir en autoridades estatales, pero también enemigos, muchos. Uno de ellos, los Zetas, antiguos comandos de élite que habían roto con el Cártel del Golfo y que ahora controlaban buena parte del noreste mexicano. La Barbie entró en guerra por el control de la plaza de Nuevo Laredo, un punto estratégico donde se cruzan diariamente miles de vehículos entre México y Estados Unidos. Esta guerra fue sangrienta, prolongada y brutal. Pero no sería la última. A finales de 2009, cuando Marcos Arturo Beltrán Leiva fue abatido por las Fuerzas Especiales Mexicanas, se abrió una grieta dentro de la organización. Valdés, lejos de retirarse, vio una oportunidad única: tomar el control del grupo criminal. Así comenzó una guerra interna entre facciones. Por un lado, la Barbie y su aliado Gerardo Álvarez Vázquez. Por el otro, Héctor Beltrán Leiva y Sergio Villarreal Barragán. Lo que siguió fue una ola de violencia sin precedentes. Más de 150 muertes se atribuyen directamente a esta disputa. Uno de los episodios más impactantes ocurrió el 22 de agosto de 2010, cuando 4 cuerpos decapitados fueron colgados de un puente en Cuernavaca, junto con un mensaje que advertía a cualquiera que ayudara a Valdés que terminaría del mismo modo. La guerra no era solo por poder, era por territorio, recursos y lealtad. El grupo denominado Los Negros comenzó a reclutar pandillas locales, como la MS-13 y la mafia mexicana, para ampliar su alcance. Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Veracruz, Sonora. La mancha de influencia de Valdés se expandía como un incendio. Pero cuanto más alto se sube, más fuerte es la caída. Y la Barbie estaba a punto de conocer la suya. Mientras otros operadores del crimen organizado mantenían un bajo perfil, Edgar Valdés Villarreal parecía sentirse cómodo en el ojo del huracán. Su estilo no solo era ostentoso, era provocador. Se movía entre camionetas blindadas de lujo, rodeado de guardaespaldas bien armados y escoltado por sicarios a los que entrenaba con tácticas de guerra urbana. Pero lo más inquietante no era su apariencia ni su acento tesano, era su capacidad para mezclar brutalidad con estrategia. La Barbie no era solo un ejecutor, era un arquitecto del terror. Con la creación de su propio brazo armado, el grupo Los Negros, formalmente subordinados al clan de los Beltrán Leiva, los operativos de Valdés respondían directamente a él. Eran conocidos por su ferocidad y no se limitaban a enfrentamientos con rivales. También actuaban como fuerza de intimidación, castigo y propaganda. Documentaban ejecuciones, torturas y mensajes dirigidos a enemigos en crudas grabaciones que circularon en los bajos fondos y que buscaban infundir miedo más allá de las balas. A partir de 2004, la Barbie consolidó su reputación al involucrarse directamente en la disputa por Nuevo Laredo, un punto neurálgico del comercio ilícito fronterizo. Esa zona, donde cruzaban miles de vehículos diarios hacia los Estados Unidos, era vital para las operaciones de tráfico. Lo que se desató fue una guerra sin cuartel contra los Zetas, antiguos miembros del ejército mexicano que se habían transformado en mercenarios al servicio del Cártel del Golfo. La Barbie supo plantarles cara no solo con violencia, sino también con sobornos y alianzas estratégicas. Reclutaba a elementos de las fuerzas del orden, militares y hasta agentes de aduana. Compraba voluntades, pero cuando eso fallaba, recurría al método que mejor conocía: la eliminación. La violencia se volvió personal cuando el líder del clan, Arturo Beltrán Leiva, cayó abatido por la Marina en 2009 y el equilibrio de poder se rompió. La Barbie, que había sido su brazo derecho y confidente, vio la oportunidad para tomar el control del grupo. Pero otros también la vieron. Lo que siguió fue una cruenta guerra interna entre facciones. Por un lado, Valdés y su aliado Gerardo Álvarez Vázquez. Por el otro, los hermanos Beltrán Leiva restantes, encabezados por Héctor y su lugarteniente Sergio Villarreal Barragán. Durante ese periodo, más de 150 homicidios fueron atribuidos a esa disputa interna. No se trataba de simples ejecuciones.
Muchas veces, las víctimas eran torturadas, desmembradas o abandonadas con mensajes intimidatorios. El objetivo no era solo eliminar a los enemigos, sino enviar un mensaje claro. Nadie, ni dentro ni fuera del grupo, debía desafiar a Valdés. El alcance de su organización, sin embargo, iba más allá de las fronteras mexicanas. La Barbie tenía conexiones con grupos criminales internacionales. Uno de sus vínculos más sorprendentes fue con Benjamin Yeshurun Suchi, un traficante israelí con amplio historial delictivo, vinculado al contrabando global de sustancias ilícitas, secuestros y casinos clandestinos. La amistad entre ambos fue documentada en fotografías incautadas durante una redada en Sinaloa. Suchi sería asesinado años después en Ciudad de México, pero su conexión con Valdés revelaba la sofisticación de las redes que el texano había tejido. A pesar de su historial violento, Valdés también jugaba en el terreno de la diplomacia clandestina. Colaboró con agencias estadounidenses como la DEA y el FBI, al mismo tiempo que mantenía su rol como uno de los operadores más peligrosos del hemisferio. Para algunos, era un doble agente, para otros, un traidor en potencia. Lo cierto es que esa ambigüedad le sirvió como escudo durante un tiempo, protegiéndolo de operaciones directas. Incluso llegó a invertir $200,000 en la producción de una película basada en su vida, un proyecto que finalmente canceló, temeroso de que revelara demasiada información sobre sus operaciones y enemigos. Uno de los capítulos más controvertidos de su historia fue su vinculación con el caso de Salvador Cabañas, el futbolista paraguayo baleado en un bar de Ciudad de México. Aunque inicialmente se especuló sobre un atentado planeado, fue la Barbie quien salió a desmentir públicamente la teoría. Afirmó que el agresor, el JJ, era su amigo y que había sido regañado por su imprudencia. Lejos de castigarlo, Valdés lo protegió, escondiéndolo en una de sus casas de seguridad. Para muchos, ese gesto revelaba no solo el poder que ejercía, sino también su sentido retorcido de la lealtad. A lo largo de su carrera, la Barbie había logrado escalar en el mundo del crimen desde las calles de Laredo hasta la cima de una organización transnacional. Pero su ambición, sus enemigos y la presión de los gobiernos eventualmente lo alcanzaron. El 30 de agosto de 2010 fue capturado por la Policía Federal Mexicana en una operación discreta en una casa rural cerca de la Ciudad de México. En los videos de su detención se lo veía sonriente, relajado, como si nada le preocupara. No opuso resistencia. La caída de la Barbie no fue el fin de la historia. Fue apenas el comienzo de un nuevo capítulo aún más intrigante. Tras su arresto en 2010, Edgar Valdés Villarreal no perdió su arrogancia. De hecho, su actitud desafiante durante la presentación ante los medios fue una declaración silenciosa. Aún tenía cartas por jugar. Lo sabía todo y de todos. Había sido parte de los círculos más íntimos del narcotráfico mexicano durante una de sus épocas más sangrientas. Había compartido secretos con Arturo Beltrán Leiva, negociado con políticos, protegido a criminales buscados y colaborado, cuando le convenía, con agencias de inteligencia estadounidenses. Su caída, entonces, no significó su silencio. Muy por el contrario. Durante los años que pasó bajo custodia en México, Valdés intentó negociar su extradición a Estados Unidos, ofreciendo información sensible sobre figuras del crimen organizado, operaciones de lavado de dinero e incluso corrupción institucional en ambos lados de la frontera. Era su forma de garantizar su seguridad y evitar represalias, y aunque el gobierno mexicano dudó, finalmente en 2015 fue extraditado junto a otros 12 capos de alto perfil. Ya en suelo estadounidense, lo que comenzó como un proceso penal por tráfico de polvo blanco y lavado de dinero tomó un giro inesperado. Valdés se convirtió en testigo colaborador. Su cooperación con las autoridades fue tan extensa como explosiva. Habló de pagos millonarios a funcionarios mexicanos de alto nivel, de complicidades políticas, de estructuras financieras diseñadas para limpiar dinero del narcotráfico, de rutas, contactos internacionales e incluso de agentes encubiertos infiltrados.
Su testimonio alimentó investigaciones secretas y puso a temblar a más de uno. En 2018, la Barbie fue condenado a 49 años de prisión por una corte federal en Atlanta. El veredicto fue claro: conspiración por la distribución de sustancias ilícitas, lavado de dinero y liderazgo de una empresa criminal. La sentencia incluía además el decomiso de $192 millones. Aquel niño que había jugado fútbol en Laredo, que luego se convirtió en un sicario vestido de lujo, acabó convertido en un número de preso más en el sistema penitenciario estadounidense. Y sin embargo, su historia no terminaría ahí. En noviembre de 2022 se desató una tormenta mediática cuando trascendió que la Barbie había desaparecido del sistema de prisiones federales de Estados Unidos. Su nombre ya no aparecía en los registros oficiales. Las autoridades se negaban a confirmar si había muerto, si había sido trasladado o si se trataba de un movimiento secreto relacionado con un programa de protección de testigos. La especulación creció. ¿Había negociado una nueva identidad? ¿Estaba libre bajo otro nombre? ¿Fue silenciado por lo que sabía? Hasta hoy, su paradero es incierto. No hay registros de su ubicación ni de su traslado. Tampoco ha habido comunicados oficiales que aclaren la situación. Algunas fuentes sostienen que sigue colaborando con agencias estadounidenses en investigaciones de alto nivel. Otras aseguran que, por su cooperación, habría sido incluido en un programa de protección especial. Lo cierto es que la Barbie, con su sonrisa burlona y su mezcla de violencia y cálculo, se desvaneció del radar como si nunca hubiese existido. Su caso dejó una marca profunda en la historia del narcotráfico mexicano, porque más allá de los kilos de mercancía, las ejecuciones y los millones de dólares, Edgar Valdez Villarreal representó una nueva generación de capos, carismáticos, mediáticos, despiadados, capaces de operar entre la oscuridad y la diplomacia criminal. Un producto de la frontera, del narco globalizado y del vacío de poder que permite que monstruos como él asciendan. Hoy, la Barbie es un mito peligroso, un espectro que sigue rondando los pasillos del poder, los tribunales secretos y las cárceles invisibles. Un nombre que no se olvida, aunque nadie pueda decir exactamente dónde está. La historia de la Barbie no es solo la de un individuo que eligió el camino de la ilegalidad y la violencia. Es también el reflejo de un sistema quebrado, de oportunidades truncadas, de complicidades que permitieron que personajes así se convirtieran en potencias criminales. Su caso nos obliga a mirar con atención la delgada línea entre el poder y la corrupción, entre la justicia y la impunidad. Porque al final, detrás de cada capo hay una estructura que lo permitió, y una sociedad que, por acción u omisión, dejó que creciera. Recordemos siempre que glorificar a estos personajes es un error. Lo que hicieron dejó víctimas, dolor y cicatrices profundas. Ninguna riqueza obtenida por medios ilícitos puede compensar el sufrimiento causado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una historia tan compleja como real. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y comparte. Esto es El Hampa Bruta, donde contamos lo que muchos prefieren obviar. Un saludo y hasta la próxima.